si gustan igual de una más adelante, mucho mejor para que puedan entender. Igual también vamos a trabajar una ejercicio de la señora Omaira, ¿cierto? Algo que ella ya hizo y vamos a empezar a hacer las correcciones y para que quede. En estos momentos también ya le envié la información, de hecho este archivo, tal cual lo ven ustedes acá, este archivo ya quedó para ustedes, ya se lo envié a la señora Yaneda en estos momentos para que por favor se lo comparta en el grupo, todos. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejercicio que hicimos la vez pasada. Está el formato totalmente en blanco, que es única y exclusivamente para que ustedes, cuando tengan que hacer sus recetas, solo es alimentar acá y él automáticamente va a hacer el resto. ¿Listo? También les envié un formato de gastos, como el que les había mostrado, de mis gastos personales. Y como último, un tema de costos, que es lo que quiero que trabajemos el día de hoy, ¿vale? Para que ya ustedes también aprendan a diferenciar qué es un costo y qué es un gasto, porque son dos cosas diferentes, ¿vale? Y a partir de eso, pues, vamos a empezar a construir mucho mejor y a trabajar mucho mejor por los elementos que tenemos en casa. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿listo? ¿Usted, señora Mayra, me envió ya? Ya les se lo envió que no me salió y no tengo datos. Ya les se los paso. Y luego, entonces trabajaremos todo lo que es la legislación en cuanto a alimentos y bebidas en nuestro país. Pero solamente las vamos a mencionar, voy a mencionar un par de aspectos importantes, como para que ustedes lo tengan claro, porque si nos detenemos en la norma, no acabamos, uno, no acabamos nunca, y dos, nos toca cerrar a todos los negocios porque con tanta vaina que sale, eso es impresionante. ¿Listo? Señora, la contaminación auditiva, sí señora. Nosotros estamos supeditados a una norma que habla de la contaminación auditiva, así como de los derechos de autor de reproducción. Es decir, usted en su restaurante no puede colocar ni noticias, ni música, ni emisoras, ni ningún tipo dentro de un establecimiento público si no ha pagado los derechos de SAICO y ASINCRO que se deben pagar anualmente, ¿no? Entonces, a partir de eso, entonces usted puede, esa es una primera legislación. Y hay una legislación que habla sobre la contaminación visual y la contaminación auditiva. Entonces, donde dicen perfectamente que usted no puede tener un aviso mucho más grande que el 30% de la fachada, el 20% de la fachada, perdón. Donde dice, por ejemplo, en qué momento se confunde ya, digamos, el volumen de la publicidad con contaminación auditiva. Que de hecho ya hay una norma que está tratando de quitar el tema del perifoneo. Ya está tratando de retirarse porque obviamente dependiendo de la urbe también es que hay muchos elementos claves ahí, pero ya los vamos a tratar más adelante. ¿Listo? Entonces no sé si ya tenemos listo. Entonces voy acá. Expo Costeño, ¿sí? Sí. Hicimos 3 planes que son glorias, son los que vamos a llevar. O sea, costilla, mojarra y pollo, ¿sí? Correcto, esos fueron los 3 planes. Y eso fue lo que realmente me dio el costo. Fue lo que yo puse ahí, que debemos a poner 500 gramos y el valor del kilo de la costilla me la vendieron a 23.400. El valor de la costilla. El valor de la costilla es 0. Y vamos a llevar a esto. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a determinar con este tema del costo es, este costo que ustedes sacaron fue un costo para un solo plato. Listo, perfecto, bien. Quiere decir que vamos a utilizar 20 gramos de tomillo, 20 gramos de laurel, un aguacate asumo
de 530 gramos. Perdón, profe, lo que yo hice, lo que hicimos con ese aguacate fue que cogimos un aguacate que los pesos de ese aguacate sacamos 5 porciones y dividimos la porción me salió a 800 algo de pesos. 800. Ok, entonces bueno, ahí ya nos toca cuadrar. 830 pesos, me salió la porción. Vale, entonces ya cuadramos esa parte, ¿listo? Porque igual, si yo coloco la porción, coloco ese peso de la porción que voy a tener. Porque si no, recuerden que como lo trabajamos acá, ¿recuerdan? Entonces, yo coloco todos los ingredientes, coloco la cantidad que voy a hacer X, ¿cierto? Y la unidad de lo que estoy colocando. Normalmente siempre nos vamos a ir a la unidad más pequeña. Entonces, vamos a ir en gramos, ¿cierto? Que es lo que podemos medir nosotros. Vamos a, si es alguna bebida, la vamos a medir en mililitros, que es también la unidad más pequeña que vamos a tener. Y elementos como por ejemplo, que son indivisibles como los huevos, si los trabajamos en unidad. Esos no los podemos cambiar porque pues, yo como coloco exacto, nada que hacer. Entonces ese va por unidad. Incluso el limón, si lo colocamos por peso, es decir, más o menos nos calcula cuánto es el peso de un limón. Si es la sal, aunque nosotros agreguemos, hagamos así, igual esa pizca debe tener una medida y esa medida normalmente se va a dar en gramos. Si es poquito, pues yo coloco 1 gramo, porque 1 gramo de sal pues no es mucho, pero sí le estoy metiendo el valor. Si lleva agua, el agua de la preparación debe estar valorizada ahí también. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a hacerlo en el formato. Extraemos el formato de ustedes. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a agarrar todos estos elementos, ¿cierto? Tengo 2, 4, 6, 8, entonces 15 elementos. Listo, entonces y acá aquí lo que estoy haciendo es que estoy colocando el número de casillas completas. Listo, perfecto. Entonces ya tengo aquí los ingredientes. Vamos a colocar las cantidades. Estas cantidades que dice acá
O sea, estos 500 gramos es lo que voy a utilizar en la preparación. O sea, el plato lleva 500 gramos de costilla de cerdo. Y esos 500, Una sola porción. y esos 500 gramos me cuestan 11.700. Ya vamos a ver. Entonces, según eso, te vamos a tener 500 gramos, plátano hartón 250, vamos a tener 150 de yuca, tomillo laurel 2020, entonces ya aguacate no podemos hablar de 530 porque 530 son las 5 partes, ¿no? O sea, el total. Una parte del aguacate. 530 gramos, ese fue el total del aguacate. Ahí dice el kilo de 500. ¿Cuánto le costó el aguacate? El aguacate le costó 4.150. Esos 4.150 costó los 530 gramos, ¿sí? No, de esos 4.150 que me costó el aguacate, yo lo que hice fue un guacamole. De ese guacamole me salieron para 5 porciones y eso me costó 830 pesos el total de esa porción. 800, no lo pensé, solamente conté las porciones que me salieron al aguacate. Es claro, porque ahí tenemos que empezar absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Porque aquí lo básico es simplemente llegar y decir 530, se les salió entre 5 porciones. Sí. Entonces son 106 gramos. ¿Listo? Ah, ok. Que me hubiera podido ¿Listo? empezar. Ajá, cilantro 25, 10, 2. 25, 10. 2 gramos de ajo. Sí. Ok. Entonces, cerveza, digamos que una lata. No, yo lo que hice con la cerveza fue que, digamos, una cerveza. Entonces, por favor, los invito a que por favor prestemos atención a esta parte de acá para que podamos ver cuáles son las oportunidades de mejora en nuestras recetas. Porque des en cuenta que aquí la señora Mayra empezó a construir su receta, pero hay elementos que no fueron tenidos en cuenta de manera correcta. Y eso nos puede hacer un desfase de 500, 1000, 2000 pesos en nuestra receta, pero son 2000 pesos que ustedes van a empezar a asumir de su bolsillo, ¿vale? Y ese es el costo que está mal elaborado. Bien, entonces por favor prestemos atención que aquí es fundamental. Todo lo que nosotros usamos debe estar pesado, ¿listo? Todo lo tenemos que pesar para saber realmente el costo. No recuerdo quién era el que decía de las fruterías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la frutería, si nosotros no pesamos, obviamente estamos perdiendo, ¿vale? Y eso lo van a tener que asumir ustedes de su utilidad. ¿De qué porcentaje sería la gasto de agua, de gas? Ya les digo, por ejemplo, en la parte de gastos, qué es lo que deben utilizar ustedes. Pero en una receta, usted lo saca a partir de la cantidad de agua que va a utilizar. Por ejemplo, yo tengo entendido, pues, por ejemplo, yo sé que en Cali, lo digo porque de hecho la semana pasada estuve allá haciendo una capacitación y en Cali, por ejemplo, hay lugares que no utilizan agua potable, por lo tanto ellos tienen que comprar el agua. Entonces, cuando compran el agua, pues se coloca el valor del garrafón que compran, ¿cierto? La cantidad del botellón y eso mismo se divide por el número de mililitros que esté usando en la receta, como si fuera el aceite, como si fuera una pasta de tomate, etcétera, etcétera. Se debe incluir de esa manera ahí. Cuando usamos agua para la producción dentro de nuestra receta estándar, para la producción de una sopa, por ejemplo, y esa agua la sacamos igual de la llave, igual también le tenemos que dar un valor. Yo les comentaba hace 8 días que no es lo mismo el agua para los sanitarios, para los baños, que es lo que usted paga en su recibo, ¿cierto? Pero usted debe discriminar el agua que se utiliza para elaborar la receta. Si usted utiliza agua, entonces usted, ¿cuántos metros cúbicos gasta normalmente? ¿O cuánto vale ese valor cúbico del metro cúbico, digámoslo, en el sentido de el recibo del agua? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de un metro cúbico, estamos hablando, técnicamente hablando, de 10.000 mililitros. ¿Cierto? Entonces, pues, si para una sopa estoy usando 1 o 2 litros, son 2.000 mililitros, ¿cierto? Y
y empiezo a hacer la conversión de acuerdo al valor por metro cúbico. Yo lo digo también es en el tema, digamos, de porcentaje de energía en gas y bueno, en mano de obra, digamos, del personal, que se le adiciona a la receta. Lo que pasa es que eso es algo diferente, que son los otros costos de fabricación. Aquí es donde vamos a entender si un costo va a ser directo. Cuando hablo de un costo directo, estoy hablando del costo que está inmerso en la producción. Cuando hablo de un costo indirecto o gasto, es digamos dentro de la parte administrativa, obviamente pues usted cuando está haciendo una cotización, pues también gasta luz, ¿no? Y eso es parte del trabajo. Si usted tiene, no sé, un restaurante ya muy grande, pues me imagino que para el pago de personal, para muchas cosas utiliza, y eso es lo que se conoce como gasto o costo indirecto. ¿Listo? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo se empiezan a distribuir. Claro, esto es un supuesto, ¿no? Un supuesto para poder hacer proyecciones. ¿Bien? Y para determinar algo que vamos a hablar, que se llama punto de equilibrio. ¿Vale? Que el punto de equilibrio son las unidades que yo tengo que vender mensual para que ni gane ni pierda. Ya, se mantenga solito el negocio. ¿Vale? Eso es lo que busco ahí. Entonces, por ahora vamos a seguir en el ejercicio. Porque con la cerveza lo que hice fue que cogí una cerveza que me costó 2.500 pesos y la dividí, que esa cerveza me alcanza para 5 costeños, o sea, el valor de los 500 pesos. Listo, entonces lo mismo, para poder saber cuánto es, entonces yo tengo que saber si es una cerveza de lata regular. Una cerveza de botella. De botella, entonces botella de 330. Listo, dividido entre 5. Entonces utilizó 66 mililitros de cerveza. Listo, sal 10 gramos, pimienta 1 gramo, cebolla puerro 100 gramos, hoja de plátano sin limar, no vi, creo que una sola hoja. Sí, para envolverlo. Y leña, entonces colocamos cantidad necesaria. Le puse algo. Bueno, coloquémosle, vamos a dar un valor, no sé, Le puse 500 gramos. de hoja, 500 de leña. Sí, es como el de ¿Cuánto te escuchamos? el de Cundinamarca lo está haciendo. El costero que se Gramos. Listo, entonces ahora sí viene el valor unitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para lo que yo decía que es mucho más exacto cuando lo hacemos de esa manera. Entonces, si tenemos un kilo, ¿cierto?, de costillas que me vale 23.400 pesos, pues ¿cuánto es un kilo en gramos? 1000 gramos. Un kilo son 1000 gramos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es sencillito para saber cuánto es. Yo voy a agarrar ese valor del kilo y lo voy a dividir entre 1000. ¿Listo? Entonces me va a dar 23,4 pesos un gramo. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven? Automáticamente yo coloco la cantidad 23 pesos un gramo o un gramo. Entonces, dense cuenta que si ven, cuando yo coloco la cantidad aquí, automáticamente él me hace aquí la conversión. Por eso es importante que yo revise cada uno de los valores y lo transforme a gramos. Porque, por ejemplo, lo que me decía la señora María, pues yo agarré y hice el guacamole y el guacamole me costó 800 pesos. Pero es que resulta que usted ya en el guacamole ya hizo un trabajo, ya usted le agregó más cosas, y eso es tiempo, y tiempo igual a plata. Claro. Entonces, esos son los elementos que debemos tener en cuenta, por eso es que todo hay que pesarlo, ¿cierto? Si bien el valor de
la semilla o de la pepa del aguacate tenemos que incluirlo acá porque aunque se pierda, igual eso no va a salir de mi bolsillo, eso tiene que salir del bolsillo del consumidor, ¿cierto? Eso así es como lo tiene que pagar, pero igual debo tener en cuenta el peso. Porque ¿qué sucede? Si hacemos una licitación, por ejemplo, con la alcaldía, ¿sí o no? Cuando hacemos una licitación con la alcaldía, nosotros debemos colocar pesos. Y si yo digo que el plato va a llevar 200 gramos de aguacate o 200 gramos de guacamole, tienen que ser 200 gramos. ¿Vale? Entonces yo tengo que incluir todos esos valores ahí. Bien, vamos a seguir con lo otro. Entonces nos dice que el plátano Martón, el valor del kilo son 8.646, por lo tanto son 8 pesos, 8.64. 8,64. ¿Listo? Mire, por ejemplo, ahí la señora Mayra ya se iba dando en la cabeza con 160 pesos. La yuca dice que 55.000, entonces son 55,5. Pues eso es lo que dice ahí. 150 gramos. Ahí dice que el kilo de yuca vale. 5.570. Ah, güey. Entonces yo sí iba a decir que yuca tan buena debe ser. El tomillo, el kilo vale 800 pesos. Sí. El kilo 800 pesos de 0,8. Vamos a darle un valor de 10.000 al kilo. 100 el gramo. No, suelen ser 50 pesos. Digámoslo así. ¿Y cuánto pesa el paquete? Es que ese es el tema, ¿sí ven? Cuando ustedes por ejemplo no tenemos exactamente el valor y colocamos el paquetico, pero es que una vez más, en la receta, yo si voy a usar todo el paquete, el kilo de sal yo no lo voy a utilizar. Que tengo que comprar tristemente el kilo de sal, sí, pero yo tengo que incluir el valor, ¿cierto?, de lo que voy a utilizar. Ahora, la ganancia, por ejemplo, para ustedes es que ya cobran la sal y lo que queda lo siguen utilizando para otras recetas. Es como cuando ustedes compran un equipo, no sé, se les dañó la licuadora. Tienen que comprar una licuadora, esa licuadora el valor tiene que salir de algún lado, pero la licuadora tiene que ir produciendo y pagando pues, su compra, que es lo que vamos a ver más adelante ahorita, por algo que llama la depreciación de los equipos. ¿Listo? El aceite, bueno, vamos en cilantro, entonces dicen que el kilo de cilantro 1.150. ¿El kilo? Sí. Y ahí les cuento. Por eso es que está mal hecho el ejercicio. ¿Ves, Marcelo? El problema es ese. El problema es que cuando yo llego y compro y digo, le voy a echar esto y no tengo en cuenta el costo, entonces en mi negocio yo pienso que vendí mucha plata. Porque resulta que el negocio, yo llego y miro el fajo y dije, vea, me dice 100, 200, 300 mil pesos. Pero no tiene en cuenta todo lo que gastó, ni todo lo que le toca ir ahorrando para el arriendo, para los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando uno piensa así en negocio? Que era lo que yo les decía, es la diferencia de pensar en negocio a pensar en empresa. Cuando uno piensa en negocio, entonces usted el último día del mes es el día que empieza a recoger plata para pagar todo. ¿Sí o no? Nos pasa. Incluso cuando dentro de la vida normal de uno. Si uno ahorrara todos los días de lo que recibe para pagar el arriendo, pues el total no sería tan duro, ¿cierto? Pero uno es la última semana que llega y se pone las pilas. Y eso es lo que no hay que hacer. Uno tiene que hacer una planificación
legislación, ¿qué es lo que están haciendo aquí con eso? Miren que ahorita cuando ya trabajemos un poquitico acá, nos vamos a dar cuenta cómo va a cambiar y cómo esa receta que su merced dejó, si estuviera 100% costeada, ¿cuánto tendría? Si gusta que vaya más adelante, mucho mejor para que podamos entender. Igual también vamos a trabajar una vez de la señora Omaira, ¿cierto? Ya lo que ella ya hizo, y vamos a empezar a hacer las correcciones y para que quede. En estos momentos también ya le envié la información, de hecho este archivo, tal cual lo ven ustedes acá, este archivo ya quedó para ustedes, ya se lo envié a la señora Yaneda en estos momentos para que por favor se lo compartan en el grupo, todos. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejercicio que hicimos la vez pasada. Está el formato totalmente en blanco, que es única y exclusivamente para que ustedes, cuando tengan que hacer sus recetas, solo es alimentar acá y él automáticamente va a hacer el resto. ¿Listo? También les envié un formato de gastos, como el que les había mostrado, de mis gastos personales. Y como último, un tema de costos, que es lo que quiero que trabajemos el día de hoy, ¿vale? Para que ya ustedes también aprendan a diferenciar qué es un costo y qué es un gasto, porque son dos cosas diferentes, ¿vale? Y a partir de eso, pues, vamos a empezar a construir mucho mejor y a trabajar mucho mejor por los elementos que tenemos en casa. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿listo? ¿Usted, señora Mayra, me lo ya? Ya les se lo dio que no me salió y no tengo datos. Ya les se lo está. Y luego, entonces trabajaremos todo lo que es la legislación en cuanto a alimentos y bebidas en nuestro país. Pero solamente las vamos a mencionar, voy a mencionar un par de aspectos importantes, como para que ustedes lo tengan claro, porque si nos detenemos en la norma, no acabamos, uno, no acabamos nunca, y dos, nos toca cerrar a todos los negocios, porque con tanta vaina que sale, eso es impresionante. ¿Listo? Señora, la contaminación auditiva, sí señora. Nosotros estamos supeditados a una norma que habla de la contaminación auditiva, así como de los derechos de autor de reproducción. Es decir, usted en su restaurante no puede colocar ni noticias, ni música, ni emisoras, ni ningún tipo dentro del establecimiento público si no ha pagado los derechos de SAICO y ASINCRO, que se deben pagar anualmente, ¿no? Entonces, a partir de eso, entonces usted puede, esa es una primera legislación, y hay una legislación que habla sobre la contaminación visual y la contaminación auditiva. Entonces, donde dicen perfectamente que usted no puede tener un aviso mucho más grande que el 30% de la fachada, el 20% de la fachada, perdón, donde dice, por ejemplo, en qué momento se confunde ya, digamos, el volumen de la publicidad con contaminación auditiva, que de hecho ya hay una norma que está tratando de quitar el tema del perifoneo, ¿no? Ya está tratando de retirarse, porque obviamente dependiendo de la urbe también, es que hay muchos elementos claves ahí, pero ya los vamos a tratar más adelante. ¿Listo? Entonces, no sé si ya tenemos... Ya. Listo, entonces voy acá. Sí, al igual, pues pero sí. Listo. Dice
pero no dice eso con la mano. ¿Listo? Sí, Expo costilla, ¿sí? sí. Ahí hicimos 3 planos que son glorias, son los que vamos a llevar. O sea, costilla, mojarra y cuello, ¿sí? Correcto, esos fueron los 3 planos. Y eso fue lo que realmente me dio el costo. Bueno, que yo puse ahí fue que debemos a poner 500 gramos y el valor del kilo de la costilla me la vendieron a 23.400. El valor de la costilla. El valor de la costilla es 0. Y vamos a llevar a la expo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El valor de estas Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a determinar con este tema del costo es, este costo que ustedes sacaron fue un costo para un solo plano. Correcto. Listo, perfecto, bien. Quiere decir que vamos a utilizar 20 gramos de tomillo, 20 gramos de laurel, un aguacate asumo de 530 gramos. Perdón, pero lo que yo hice, lo que hicimos con ese aguacate fue que comimos un aguacate, pero de ese aguacate sacamos 5 porciones y dividimos la porción y la porción me salió a 800 algo de pesos. Ok, entonces bueno, ahí ya nos toca cuadrar. 830 pesos me salió la porción. Vale, entonces ya ahorita cuadramos esa parte, ¿listo? Porque igual, si yo coloco la porción, coloco ese peso de la porción que voy a tener. Porque si no, recuerden que como lo trabajamos acá, ¿recuerdan? Entonces, yo coloco todos los ingredientes, coloco la cantidad que voy a hacer X, ¿cierto? Y la unidad de lo que estoy colocando. Normalmente siempre vamos a ir a la unidad más pequeña. Entonces, vamos a ir en gramos, ¿cierto? Que es lo que podemos medir nosotros. Vamos a, si es alguna bebida, la vamos a medir en mililitros, que es también la unidad más pequeña que vamos a tener. Y elementos como por ejemplo, que son indivisibles como los huevos, si los trabajamos en unidad. Esos no los podemos cambiar porque pues, yo como coloco exacto, nada que hacer. Entonces ese va por unidad. Incluso el limón, si lo colocamos por peso, es decir, más o menos uno calcula cuánto es el peso de un limón. Si es la sal, aunque nosotros agreguemos, hagamos así, igual esa pizca debe tener una medida y esa medida normalmente se va a dar en gramos. Si es poquito, pues yo coloco 1 gramo, porque 1 gramo de sal pues no es mucho, pero sí le estoy metiendo el valor. Si lleva agua, el agua de la preparación debe estar valorizada ahí también. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a hacerlo en el formato. Estrenemos el formato de ustedes. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a agarrar todos estos elementos, ¿cierto? Tengo 2, 4, 6, 8, 14, 15 elementos. Listo. Entonces, y acá
Aquí lo que estoy haciendo es que estoy colocando el número de casillas completas. Listo, perfecto. Entonces ya tengo aquí los ingredientes. Vamos a colocar las cantidades. Estas cantidades que dice acá, o sea, estos 500 gramos es lo que voy a utilizar en la preparación. O sea, el plato lleva 500 gramos de costilla de cerdo. Y esos 500, Una sola porción. y esos 500 gramos me cuestan 11.700. Listo. Ya vamos a mirar. Entonces, según eso, te vamos a tener 500 gramos, plátano hartón 250, vamos a tener 150 de yuca, tomillo laurel 2020, entonces ya aguacate no podemos hablar de 530 porque 530 son las 5 partes, ¿no? O sea, el total. Una parte del aguacate. 530 gramos, ese fue el total del aguacate. Ahí dice el kilo. ¿Cuánto le costó la mostaza? El aguacate le costó 4.150. Esos 4.150 costó los 530 gramos, ¿sí? No, de esos 4.150 que me costó el aguacate, yo lo que hice fue un guacamole. De ese guacamole me salieron para 5 porciones y eso me costó 830 pesos el total de esa porción. 800, no lo pensé, solamente conté las porciones que me salieron el aguacate. Es claro, porque ahí tenemos que empezar absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Porque aquí lo básico es simplemente llegar y decir 530, se les salió entre 5 porciones. Sí. Entonces son 106 gramos. ¿Listo? Ah, ok. Pero ya por Listo. empezar. Ajá, cilantro 25, 10, 2. 25, 10. 2 gramos de ajo. Sí. Ok. Entonces, cerveza, digamos que una lata. No, yo lo que hice con la cerveza fue que, digamos, una cerveza. Entonces, por favor, los invito a que por favor prestemos atención a esta parte de acá para que podamos ver cuáles son las oportunidades de mejora en nuestras recetas. Porque des en cuenta que aquí la señora Omaira empezó a construir su receta, pero hay elementos que no fueron tenidos en cuenta de manera correcta. Y eso nos puede hacer un desfase de 500, 1000, 2000 pesos en nuestra receta, pero son 2000 pesos que ustedes van a empezar a asumir de su bolsillo, ¿vale? Y ese es el costo que está mal elaborado. Bien, entonces por favor prestemos atención que aquí es fundamental. Todo lo que nosotros usamos debe estar pesado, ¿listo? Todo lo tenemos que pesar para saber realmente el costo. No recuerdo quién era el que decía de las fruterías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la frutería, si nosotros no pesamos, obviamente no, o sea, estamos perdiendo, ¿vale? Y eso lo van a tener que asumir ustedes de su utilidad. ¿Qué porcentaje sería la gasto de agua, de gas? Ya les digo, por ejemplo, en la parte de gastos, qué es lo que deben utilizar ustedes. Pero en una receta, usted lo saca a partir de la cantidad de agua que va a utilizar. Por ejemplo, yo tengo entendido, pues, por ejemplo, yo sé que en Cali, lo digo porque de hecho la semana pasada estuve allá haciendo una capacitación y en Cali, por ejemplo, hay lugares que no utilizan agua potable, por lo tanto ellos tienen que comprar el agua. Entonces, cuando compran el agua, pues se coloca el valor del garrafón que compran, ¿cierto? La cantidad del botellón y eso mismo se divide por el número de mililitros que esté usando en la receta, como si fuera el aceite, como si fuera una pasta de tomate, etcétera, etcétera. Se debe incluir de esa manera ahí. Cuando usamos agua para la producción dentro de nuestra receta estándar, para la producción de una sopa, por ejemplo, y esa agua la sacamos igual de la llave, igual también le tenemos que dar un valor. Yo les comentaba hace 8 días que no es lo mismo el agua para los sanitarios, para los baños, que es lo que usted paga en su recibo, ¿cierto? Pero usted debe discriminar el agua que se utiliza para elaborar la receta. Si usted utiliza agua, entonces usted
¿cuántos metros cúbicos gasta normalmente o cuánto vale ese valor cúbico del metro cúbico, digámoslo en el sentido de el residuo del agua, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de un metro cúbico estamos hablando, técnicamente hablando, de 10.000 mililitros, ¿cierto? Entonces pues si para una sopa estoy usando 1 o 2 litros son 2.000 mililitros, ¿cierto? Y empiezo a hacer la conversión de acuerdo al valor por metro cúbico. Yo lo digo también es en el tema, digamos, porcentaje de energía en gas y bueno, en mano de obra, digamos, del personal que se le adiciona a la receta. Lo que pasa es que eso es algo diferente, que son los otros costos de fabricación. Aquí es donde vamos a entender si un costo va a ser directo. Cuando hablo de un costo directo, estoy hablando del costo que está inmerso en la producción. Cuando hablo de un costo indirecto o gasto, es digamos dentro de la parte administrativa, obviamente pues usted cuando está haciendo una cotización, pues también gasta luz, ¿no? Y eso es parte del trabajo. Si usted tiene, no sé, un restaurante ya muy grande, pues me imagino que para el pago de personal, para muchas cosas utiliza, y eso es lo que se conoce como gasto o costo indirecto. ¿Listo? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo se empiezan a distribuir. Claro, esto es un supuesto, ¿no? Supuesto para poder hacer proyecciones, ¿bien? Y para determinar algo que vamos a hablar que se llama punto de equilibrio, ¿vale? Que el punto de equilibrio son las unidades que yo tengo que vender mensual para que ni gane ni pierda, ya se mantenga solito el negocio, ¿vale? Eso es lo que busco ahí. Entonces por ahora vamos a seguir en el ejercicio. Porque con la cerveza lo que hice fue que cogí una cerveza que me costó 2.500 pesos y la dividí, que esa cerveza me alcanza para 5 costeños, o sea que el valor me sale 500 pesos. Listo, entonces lo mismo, para poder saber cuánto es, entonces yo tengo que saber si es una cerveza de lata regular. Una cerveza de botella. De botella, entonces botella de 330. Listo, dividido entre 5. Entonces utilizó 66 mililitros de cerveza. Listo, sal 10 gramos, pimienta 1 gramo, cebolla puerro 100 gramos, hoja de plátano sin limar no vi, creo que una sola hoja. Sí, para envolverlo. Y leña, entonces colocamos cantidad necesaria. Le puse algo. Bueno, coloquémosle, vamos a dar un valor, no sé, Le puse 500 gramos. de hoja, 500 de leña. Sí, es como el texto, porque no son. ¿Cuánto te escuchamos? El de la mayoría de los naciones. El costo que se Gramos. Listo, entonces ahora sí viene el valor unitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para lo que yo decía que es mucho más exacto cuando lo hacemos de esa manera. Entonces, si tenemos un kilo, ¿cierto?, de costillas que me vale 23.400 pesos, pues ¿cuánto es un kilo en gramos? 1.000 gramos. Un kilo son 1.000 gramos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es sencillito para saber cuánto es. Yo voy a agarrar ese valor del kilo y lo voy a dividir entre 1.000. ¿Listo? Entonces me va a dar 23,4 pesos un gramo. ¿Listo? ¿Ustedes sí ven? Automáticamente yo coloco la cantidad 23 pesos un gramo. O un gramo. Entonces, dense cuenta que si ven, cuando yo coloco la cantidad aquí, automáticamente él me hace aquí la conversión. Por eso es importante que yo revise cada uno de los valores y lo transforme a gramos. Porque, por ejemplo, lo que me decía la señora Moria, bueno, pues yo agarré y hice el guacamole y el guacamole me costó 800 pesos.
pero es que resulta que usted tiene el guacamole, ya hizo un trabajo, ya usted le agregó más cosas, ya, y eso es tiempo, y tiempo igual a plata. Claro. Entonces, esos son los elementos que debemos tener en cuenta, por eso es que todo hay que pesarlo, ¿cierto? Si bien el valor de la semilla o de la pepa del aguacate tenemos que incluirlo acá porque aunque se pierda, igual eso no va a salir de mi bolsillo, eso tiene que salir del bolsillo del consumidor, ¿cierto? Eso así es como lo tiene que pagar, pero igual debo tener en cuenta el peso. Porque ¿qué sucede? Si hacemos una licitación, por ejemplo, con la alcaldía, ¿sí o no? Cuando hacemos una licitación con la alcaldía, nosotros debemos colocar pesos. Y si yo digo que el plato va a llevar 200 gramos de aguacate o 200 gramos de guacamole, tienen que ser 200 gramos. ¿Vale? Entonces yo tengo que incluir todos esos valores ahí. Bien, vamos a seguir con lo otro. Entonces nos dice que el plátano Martón, el valor del kilo son 8.646, por lo tanto son 8 pesos, 8.64. 8,64. ¿Listo? Mire, por ejemplo, ahí la señora Mayra ya se iba dando en la cabeza con 160 pesos. La yuca dice que 55.000, entonces son 55,5. Pues eso es lo que dice ahí. 150 gramos. Ahí dice que el kilo de yuca vale. 5.570. Ah, güey. Entonces yo sí iba a decir que yuca tan buena debe ser. El tomillo, el kilo vale 800 pesos. Sí. El kilo 800 pesos de 0,8. Vamos a darle un valor de 10.000 al kilo. 100 el gramo. No se debe ser 50 pesos. Digámoslo así. ¿Y cuánto pesa el paquete? Es que ese es el tema, ¿sí ven? Cuando ustedes por ejemplo no tenemos exactamente el valor y colocamos el paquetico, pero es que una vez más, en la receta, yo si voy a usar todo el paquete, el kilo de sal yo no lo voy a utilizar. Que tengo que comprar tristemente el kilo de sal, sí, pero yo tengo que incluir el valor, ¿cierto?, de lo que voy a utilizar. Ahora, la ganancia, por ejemplo, para ustedes es que ya cobran la sal y lo que queda lo siguen utilizando para otras recetas. Es como cuando ustedes compran un equipo, no sé, se les dañó la licuadora. Tienen que comprar una licuadora, esa licuadora el valor tiene que salir de algún lado, pero la licuadora tiene que ir produciendo y pagando pues, su compra, que es lo que vamos a ver más adelante ahorita, por algo que llama la depreciación de los equipos. ¿Listo? El aceite, bueno, vamos en cilantro, entonces dicen que el kilo de cilantro 1.150. ¿El kilo? Sí. Y ahí les cuento. Por eso es que está mal hecho el ejercicio. ¿Ves, Marcelo? El problema es ese. El problema es que cuando yo llego y compro y digo, le voy a echar esto y no tengo en cuenta el costo, entonces en mi negocio yo pienso que vendí mucha plata. Porque resulta que el negocio, yo llego y miro el fajo y dije, vea, me dice 100, 200, 300, 1.000 pesos. Pero no tiene en cuenta todo lo que gastó, ni todo lo que le toca ir ahorrando para el arriendo, para los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando uno piensa así en negocio? Claro que yo les decía, es la diferencia de pensar en negocio a pensar en empresa. Cuando uno piensa en negocio, entonces usted el último día del mes
es el día que empieza a recoger plata para pagar todo. ¿Sí o no? Nos pasa. Incluso cuando dentro de la vida normal de uno. Si uno ahorrara todos los días de lo que recibe para pagar el arriendo, pues el totazo no sería tan duro, ¿cierto? Pero uno es la última semana que llega y se pone las pilas. Y eso es lo que no hay que hacer. Uno tiene que hacer una planificación, que es lo que están haciendo aquí con eso. Miren que ahorita cuando ya trabajemos un poquitico acá, nos vamos a dar cuenta cómo va a cambiar y cómo esa receta que su merced dejó, si estuviera 100% costeada, cuánto tendría, cuál es su plato. ¿Listo? Señora. Claro, porque yo sé que, o sea, tranquilos, yo a veces también voy al mercado. Claro, no saben que el cilantro lo venden por atado. Y el atado, yo creo que un poquito menos. Yo creo que se viene por ahí por 200 gramos. ¿Sí? Entonces, pero igual, yo a eso le tengo que sacar. Yo llego y corto lo que no voy a utilizar para saber de lo que voy a utilizar, cuánto me vale. Ya les explico esa partecita. Entonces dice aceite de oliva 5000, no puede ser el litro. El litro debe estar como en 500 gramos, vale 18.000 pesos. Pero póngale 22.000 pesos. El de uno, medio litro vale 12.000. Vale 13.000. ¿Cuánto? No, no puede ser. 750 gramos. No, la botella viene por 500 o por 1000 en el aceite. En el aceite viene por 500 o por 1000. Por ello digo, 23.000 pesos, vale 26.000 pesos el litro. ¿Listo? Menos ¿Cuánto vale un kilo de sal? 2.000. ¿Listo? Entonces, miren ya que el ejercicio aplicado, ya con los precios. Compañeros, entonces resulta que aquí, única y exclusivamente hablando del costo, ¿cierto? Aquí, entonces, no señora, el costo, ojo con eso, el costo de su porción sale en 20.528. Eso le vale a usted la materia prima para hacer ese plan. ¿Listo? 20.528. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de la materia prima que establece la gerencia? 50.
El 50 es mucho, pero vamos a hacerlo con el 50. Haciendo el 50, ¿cierto? Que es muchísimo, porque significa que, ¿recuerdan lo que yo les decía? Vamos a hacer de cuenta, ¿cierto? Vamos a hacer cuenta que ellos 4 son el 100% de lo que yo puedo vender, del precio de venta. Quiere decir que cada uno es un 25%, ¿cierto? Si yo lo quiero hacer de esta manera, cuando yo digo que el costo es del 25%, me quedan ellos 3 para pagar arriendo, para pagar servicios, para pagar sueldos, para mi ganancia, etcétera, etcétera. Ellos 3. Pero cuando yo digo que es 50, entonces ya solo me quedan ellos 2, ¿están bien? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los gastos, yo no les puedo decir al señor del arriendo, ay, es que este mes cobre mal, entonces me cobra más poquito el arriendo. No, porque el arriendo no se puede tocar, eso es un costo fijo que hay que pagar. Fijo. Quiere decir que ¿de dónde sale este sobrecosto que yo tengo aquí? De mi ganancia. Por lo tanto, yo ya no tengo ganancia. Pierdo utilidad. Y a ellos les digo que ya no tenemos en cuenta pues el costo. Cuando ya si lo hago al 50 y aún así haciéndolo al 50, dése cuenta que mi precio potencial de venta debería ser 44.350 pesos. Eso sí es, o sea, teniendo en cuenta las especificaciones que ustedes me dieron acá. ¿Sí? Entonces, cuando digo, pero pues claro, yo también digo, la costilla es una libra de costilla, ¿no? ¿Sí? Si a mí me parece muy caro, ¿qué debo hacer? Yo pienso, profe, que de todas maneras el ejercicio les ayuda precisamente para eso, para tomar decisiones. Señora Mayra, muy bien, estamos entendiendo qué es lo que hay que hacer. Correcto. Entonces yo quiero Tomar decisiones. ¿para qué sirve el análisis de costos? ¿Para qué sirve un análisis de costos? Para que usted tome decisiones que puede hacer antes de, ejemplo, lo que estamos haciendo con la costilla. Si realmente un plato de eso lo vamos a vender a 45, ¿cómo lo vamos a vender? Sí, claro. Sí, lo que hacemos, pero no Donde Raúl va a valer, digamos que a un precio más o menos radical, donde él va a costar 90.000 pesos. Pero nos vamos para Porque el porcentaje que tiene Rausch de costo es el 25%. Por eso yo les decía a ustedes que este porcentaje que es el que establece la gerencia, pues lo establece usted libremente. Yo normalmente, y siempre lo hablo en el tema de negocio, cuando uno tiene negocio, pues hombre, si a mí me hacen una cosa me vale 1.000 pesos, pues yo lo vendo en 3.000. O sea, es más o menos un 30%. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, pues ya saqué la materia prima, pues una cosa que sea para gastos y costos y una cosita y el 30% para ganarlo yo. Es así de sencillo, ¿sí? Así es como normalmente se hace, ¿vale? Pero eso depende de ustedes y de lo que estén haciendo. Creo que no les entendí una partecita. Sí, señor. Si el costo de la materia prima son 1.000 pesos, el 30% si lo vengo a 300 no lo tengo. No me está diciendo. Bueno, si el costo son 1.000 pesos, ¿cierto? Yo lo vendo en 3.000. Bueno, pero no es el 30%. No, claro, pues usted mira más o menos equitativamente 30.000. No, por eso digo, es que eso está poniéndolo de la manera equivocada. ¿Qué sucede? Cuando yo hablo 1.000 pesos, sería el 30%, pero realmente sería el 33% de los 3.000. Pero en 3.000 vale. No, porque es que yo no me bajo del precio de venta. Sí. Yo parto todo desde acá. Yo parto desde el
costo. Yo no puedo pagar en el precio de venta. Entonces, les digo, por ejemplo, ¿qué pasa? Y eso es lo que ustedes deben entender. Yo sé que a veces es complejo cuando estamos hablando de negocio entender el concepto. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no sé, si yo voy a vender una gelatina y pues si ya hay una marca de gelatina establecida y todo el cuento, si yo quiero entrar a competir con un producto de esos, pues normalmente ustedes miran o empiezan a ver el problema desde el precio de venta del lado. Y resulta que eso no se debe hacer así. Usted debe entender que sus costos son muy diferentes a los de la persona de al lado. ¿Ven? Entonces, por eso la operación siempre la vamos a iniciar desde el costo. ¿Cuánto nos vale a nosotros? Porque voy a ser imprudente y me disculpan, pero ¿cuánto es el precio de venta que su merced le tiene a eso? 32.500. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Teniendo el 60% del costo, aún así está corta, porque el precio de venta debería ser 37.000 pesos, con un 60% del costo, con los valores que su merced me dio. Son 40% de utilidad. No utilidad, 40% para pagar de todo. De todo. De ahí deduce, de ahí tiene que quitar. Todo, o sea, no es rentable. No es un plato rentable, o por lo menos no es rentable para un precio de venta como es. Sí, que no da, o sea, Y estos problemas surgen cuando usted empieza a pensar, o parte, es desde el precio de venta. ¿En cuánto voy a vender yo? Pues no, yo no puedo decir eso hasta que no haga el costeo. Miren, yo hago eventos. Adicional de un plato, porque ahora aquí va a ir sobre un plato y de verdad. ¿Claro? Por eso digo, yo aquí, o sea, yo estoy colocando, ojo, aquí estoy colocando los ingredientes que me dieron. ¿Puedo seguir aumentando? Claro. Si a mí me toca, si yo le voy a colocar, que era lo que les decía la vez pasada, si yo le coloco la servilleta, si le coloco el cubierto, si le coloco el plato, y si todo es descartable, si todo me toca comprarlo, pues tiene que ir en la receta, está incluido. Eso es a lo que yo voy. A mí normalmente cuando yo voy a hacer un evento, la gente me pregunta, venga, ¿cuánto me vende un evento para 100 personas a unos 15 años? Digo, yo siempre les voy a decir, tengo que hacer el costeo, ¿qué quieren? No, más o menos no, porque es que más o menos lo que hoy vale 50.000, mañana puede estar en 60.000 o puede estar en 40.000. Entonces yo necesito tener claros mis costos. Si yo no parto del costo, estoy perdiendo. ¿Listo? Siempre voy a perder. ¿Vale? Porque también va en la calidad de lo que uno también va, por decir algo, cuando venden los huevos rancheros. A veces si ve que por ejemplo, la parte derecha de esa ranchera, de esa manguera. Pero está dentro del costo. Sí. Bueno, digo, eso depende de lo que usted quiera. No vaya a vender. O sea, que depende del cliente. No. Sí, claro. O sea, depende, eso realmente va a depender de lo que usted quiera vender. Y de lo que el cliente también quiere escoger, de lo que el cliente. No, porque si se puede escoger el cliente siempre le va a pedir salchicha ranchera con precio de salchicha manguera. Tienes tendencia por un huevo ranchero. ¿Sabes? Pero el señor me pidió un huevo ranchero. Entonces, yo tenía tocineta, el queso, los huevos. Y me dijo, no, que yo lo quería almorzar. Pues, claro, yo por eso, ahí el cliente, por ejemplo, se equivocó, porque yo siempre voy a preguntar, como yo sé que en todos lados es diferente, ¿sí? Entonces, yo tenía otra cosa. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el plato típico de acá, de Anapoima, ¿cuál es? Y el sancocho de gallina.
lleva la coche de la isla. Sí, porque es que como yo no sé, la pregunta es retórica. Entonces, yo le voy a preguntar porque es que yo no sé si el hombre lo vende con arroz y aguacate, ¿cierto? Yo no sé si el hombre lo vende, no sé, si lo vende en taza, si lo vende deconstruido, si lo vende. Entonces yo tengo que llegar a preguntar cómo viene, yo tengo que saber la presentación. Porque, claro, si usted me pregunta, en Bogotá, ¿y el huevo ranchero si son huevos con salchicha? Sí. En teoría, con salchicha ranchera. No. En teoría. Pero usted va a diferentes lugares y puede encontrar diferentes calidades. Por eso le digo, ¿qué es lo que funciona o qué es lo que hace? Pues hermano, que si yo le voy a meter salchicha ranchera, pues me va a salir más caro. Y por lo tanto, pues, pero si usted lo quiere con salchicha ranchera, pues yo se lo hago, pero le va a costar diferente. Por eso les decía, en últimas, por eso es fundamental que tengan claro que el costo nos lo da la materia prima. Por eso todo debe estar metido acá. Una vez que yo ya entiendo cuál es el costo de cada uno de mis elementos, entonces empiezo a proyectar. Este formato igual está en blanco para todos ustedes. Si se dieron cuenta, solamente es añadirle celdas y ya, él hace la operación automática. Porque yo ya lo tengo de esa manera, para que sea mucho más fácil para todos. Entonces, entonces ahí digamos que ese costo ya no lo multiplico por el, o sea, no por el, sino por el 30%. En teoría, aquí está por el 60%. Pero normalmente yo recomiendo que esté entre un 30 y un 35%. Yo recomiendo que es lo normal. O sea, que cuando Claro. Con el 30% el precio de venta sería de 73.900. Entonces ahí ya tendríamos que empezar a tomar decisiones, pero tomamos Claro, porque es que no hay que suponer que se está colocando medio kilo de costilla. Por lo general son 300, habría que hacerlo con 300 gramos. Con lo que ustedes decían y vean que está bien, pero tiene que estar, todo tiene que estar pesado, todo tiene que estar medido. Profe, ahí es que en esta receta dice media libra, pero un hermano, el peso ya cocinado queda de 200. No importa porque es que usted gasta esto. O sea, cuando usted empieza a elaborar en crudo. Por eso el precio lo tiene que colocar en crudo. Claro, usted debe, y eso es algo que normalmente siempre hacen los restaurantes. Los restaurantes, cuando usted le dicen el filete de 250 gramos, ellos se lo pesan a usted en crudo. Porque obviamente en cocción hay mermas, hay pérdida de agua. Obviamente se encoge la proteína, porque obviamente pues, es un proceso natural de la materia prima, ¿cierto? Si ustedes me dicen que en un arroz ustedes le colocan 50 gramos de cebolla, yo les digo, ¿dónde está? Porque si usted la hace picadita donde se siente, no se ve. Es una merma, le aportó sabor, ¿cierto? Entonces por eso siempre el precio va a ser en crudo. Claro. La porción va a ser más pequeña y si usted la va a pesar, solamente ya perdió agua, perdió peso. Pero usted inició la cocción con una libra de costilla. Independientemente, inició la cocción con una libra de costilla. Porque imagínese entonces usted cómo haría para saber cuándo, una vez más, ¿el qué? ¿El precio de venta que tiene ahí? 23.000, no, el kilo 23.700, la libra 11.000 algo. 11.250. ¿Sí, no? Ahí lo da, vea. 11.700. Sí, pero 11.700. 11.250. Sí, porque, o sea, del kilo me costó sí. Entonces, por eso dividimos por gramo. ¿Ve la importancia de eso? Porque si yo lo hago por kilo, lo coloco la medida de una vez por el kilo o por la libra,
pues como tengo mermas, yo no voy a saber realmente cuánto es. A usted cuando me venden, ¿qué para usted le pasa en la carne, señor? Porque yo trabajo en el tema de carne, ¿cierto? Es que para usted se pasó por 5 gramos. Se los puedo. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿por qué usted vende? Uno vende al peso. Al peso. Y usted debe cobrar. le paga lo que lleva. Y usted debe cobrar al peso. Así de sencillo. Inequívocamente tiene que estar el valor ahí. Entonces, para mí, claro, es un plato porque es que la sola proteína, 11.700 pesos, es una proteína bien costosa, costosísima. Cuando normalmente un almuerzo corrientazo, ¿cierto? La proteína está en un costo aproximadamente de 2.000 pesos. 3.000 si su merced la gente chévere, ¿cierto? Pero es súper especial. Pero miren cómo fue. ¿Listo? Pregunta. ¿Este tema de la receta estándar queda claro? Profe, ¿Listo? con ese costo podemos agregarle lo que él decía el agua, esto para saber si cuál es el costo Todo de ahí. Usted coloque ahí. Por eso, ¿por qué no hacemos el ejercicio completo? ¿Cómo quedaría ese? Pues quien tiene una sopa y lo hacemos con la sopa. No, con este mismo, para hacer. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora los gastos. Está bien, vamos a hacer un ejercicio nosotros. Menos mal que tenemos al señor de las carnes acá. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio